Hola, mi nombre es Luciana Vargas y el día de hoy les voy a presentar la actividad uno, constitucionalismo y argumentación. Nuestro equipo está conformado por Julio, Luciana, Filiberto y Mariana. Y bueno, la primera pregunta, la relación entre el constitucionalismo y la argumentación. Bueno, primero me gustaría empezar definiendo qué es el constitucionalismo. Bueno, este es un modelo de derecho en el que la Constitución es la norma pues más importante del sistema jurídico. Y pues es decir, ya no solo se trata de leyes, sino de esta norma superior que contiene valores como la dignidad, la igualdad y la justicia, y sobre todo también que limita el poder del Estado. Esto significa que pues todas las decisiones jurídicas deben de respetar a la Constitución. Y ahora, pasando a qué es la argumentación jurídica, esta consiste en dar razones para justificar una decisión. Es decir, no basta con decir la ley dice esto. O sea, se tiene que explicar por qué esa decisión es correcta, razonable y acorde a los principios del sistema jurídico. ¿Ok? Y bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el constitucionalismo y la argumentación? Bueno, pues el constitucionalismo es el modelo o el marco de derecho y la argumentación es la herramienta de este modelo de derecho que se usa, ¿ok? Que se usa dentro de este modelo. Y bueno, ahora pues, una vez que la Constitución, pues como ya dije, tiene los valores más importantes y pues la otra permite justificar estas decisiones conforme a estos valores. No sé si me voy a entender. O sea, la Constitución tiene valores y estos son importantes que se deben de estar en cada decisión y la argumentación, pues, es la justificación de esta decisión conforme a estos valores. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se relaciona? Pues ya no es, como se decía antes, en el constitucionalismo ya no es suficiente pues solamente aplicar la ley, decir, ah, pues se aplicó, o sea, de forma automática, sino que ahora los jueces, los abogados deben de justificar pues estas decisiones conforme a la Constitución y a los valores. Es por eso que esta se vuelve esencial y pues es realmente un medio para demostrar que cada decisión pues sí respeta estos derechos fundamentales que están en la Constitución. Y pues, o sea, ya al final, en general, el constitucionalismo exige esta argumentación hoy en día. O sea, ya no puede ser así como aplicarse la ley y ya. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Pues, por ejemplo, que un juez prohíba hacer manifestaciones en cierto lugar, eh, pues no, el juez no podría solamente decirlo así porque sí, o sea, se tendría que analizar si esta prohibición pues respeta los derechos humanos en, por ejemplo, el de libertad de expresión. Y en este caso, el juez tendría que argumentar esta decisión que él tomó. Y bueno, ahora aplicando esto al caso de la situación problema del acoso escolar, pues la escuela no puede limitarse a decir que cumplió con sus reglamentos internos y ya. O sea, en este caso, constitucionalmente debería de analizarse si realmente se protegió los derechos del menor, tales como son la dignidad y la integridad del menor y pues también debe de justificarse si la actuación, o sea, si lo que hizo la institución fue adecuada o no conforme a los derechos. Y pues aunque se hayan seguido estas, como la institución dice, aunque se haya seguido el reglamento interno, no es suficiente. O sea, como quiera, la argumentación nos va a servir para ver si existe una violación a estos derechos humanos, si no, y pues de lo contrario, si no se argumenta, pues sí habría un mayor dilema. Y pues en general el constitucionalismo pues transforma el derecho, ¿no? O sea, las decisiones deben de justificarse sí o sí y pues la argumentación es esta herramienta que hace que las decisiones, bueno, sí, que es esta herramienta que permite que las decisiones se justifiquen. Por eso, o sea, ambos están súper relacionados porque pues una depende de la otra. Gracias. Ahora, en esta parte me toca explicar la postura de Manuel Atienza sobre el derecho como argumentación.
Básicamente lo que él dice es que el derecho no se debe de ver como algo rígido o como un simple conjunto de leyes que se aplican automáticamente, sino como una actividad que depende del razonamiento. Es decir, cuando un juez o un abogado resuelve un caso real, no basta con decir la ley dice esto y ya. Lo importante es justificar la decisión con argumentos. Por eso, para Tienza, el derecho no funciona solo por la autoridad de la norma, sino por las razones que la sostienen, sobre todo en una sociedad democrática. En ese sentido, el centro del derecho ya no es solo la ley escrita, sino la argumentación jurídica. Eso significa que al interpretar una norma también se tiene que analizar un propósito, los derechos fundamentales que están en juego y los valores que protege la Constitución para poder llegar a una decisión que realmente sea justa. ¿En qué consiste la diferencia entre los conceptos de argumentación, argumentación jurídica y argumentación constitucional? Bueno, entendiendo primero que el concepto de argumentación es la actividad de dar razones a favor o en contra de una tesis para sostener o refutarla. La argumentación jurídica es la argumentación que se hace dentro del derecho para justificar decisiones mediante normas, principios y criterios jurídicos. La argumentación constitucional es la argumentación jurídica basada en la Constitución, especialmente en sus principios y derechos fundamentales. Se puede basar en una escalera de 3 escalones, en lo que la argumentación es el tercero como un concepto simple, la argumentación jurídica es el del medio y la argumentación constitucional es el primero. Ya. Buenas tardes, me llamo Mariano Fuentes y hoy voy a hablar o voy a contestar la pregunta de cómo interactúan las normas jurídicas y los principios en el derecho del Estado constitucional y cuál es la utilidad del enfoque argumentativo para su resolución. Eh, Esto lo voy a contestar en base a la sentencia o basándome, utilizando el ejemplo de la sentencia del amparo que se nos proporcionó. Primero creo que es importante establecer lo que sucedió en este caso, que es un menor de edad, sufrió de bullying por parte de sus maestras y de sus compañeros, bullying físico, tanto psicológico. Esto llevó a la mamá de este menor de edad a tomar cartas legales en el asunto. Primero se presentó ante unos jueces locales que le negaron que su hijo estaba sufriendo de bullying o que las pruebas no eran lo suficientemente contundentes como para hacer o tomar cartas en el asunto contra la institución. Esto nos enseña el peligro de que solamente se consideren las reglas ya que se basaron en el Código Civil de este estado y no consideraron el contexto o la dignidad de los principios que se están afectando. Esto nos demuestra la importancia de que las normas y los principios tienen que estar siempre apegados, como por ejemplo, a la hora que se amparó estos afectados, ya la Suprema Corte de Justicia sí hizo ese ejercicio de ponderación de ver, ¿sabes qué? Se está afectando la dignidad, se está afectando un principio, no es necesario que se presenten las pruebas más contundentes, ya que se está afectando algo más importante. Aquí también entra la importancia del enfoque argumentativo. Estos ejercicios de ponderación son muy importantes para poder dar sentencias correctas y no se dé prioridad a algo que es menos importante que un principio como es el principio de la dignidad humana que se le estaba violando a este niño o el derecho a la educación. En conclusión, es importante decir que tanto las normas y los principios tienen que estar siempre complementadas. No pueden funcionar la una sin la otra, como lo vemos en este caso. Solo se consideran las reglas. Hay efectos negativos puede haber efectos negativos para los afectados, como en este caso. Así que siempre es importante complementar principios con normas. También el enfoque argumentativo es muy importante para poder no solo dictar lo que dice la ley, sino dar un ejercicio, dar una explicación más a fondo y hacer ese ejercicio de ponderación que también es sumamente importante. Muchas gracias.